Buenos días, señora doctora Ana María Aranda Ramírez, presidenta de la Sala Civil Permanente, doctor Carlos Arias Lazarte, presidente de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, señores magistrados, colegas y amigos que comparten el día de hoy nuestra condición de amicus curiae, señores asistentes a este 11º Pleno Casatorio Civil. Voy a pedirles disculpas por dos cosas. Uno, porque probablemente los 20 minutos no me alcanzan para explicar lo que, en una práctica que recién comienza con los plenos, está aquí en este informe escrito que he presentado para poder tomar nota de ello, ¿no? de mi posición. Y segundo, porque voy a poner mi cronómetro para ser cumplidor del orden, ¿no? Son 20 minutos que se me han asignado, así que en este momento los voy a poner en... Vamos a hacer una pausa para sintonizar mejor el micrófono. Un momento, por favor. Ok. Hago una pausa en mi cronómetro. A ver. Esto se tiene que acercarse un poquito más. A ver. Ya. Sí. 1, 2. ¿Un poquito más? Sí. 1, 2. ¿Ya? Perfecto. Ok. A ver, señor abogado, puede continuar. Sí, muchas gracias. Entonces, bueno, reactivo mi cronómetro también. El pleno casatorio que nos convoca el día de hoy es un pleno sumamente relevante. Este es lamentablemente un país informal. El 93% del crecimiento urbano registrado en los últimos 20 años ha sido informal. Solo el 7% ha sido formal. Y eso explica, de alguna manera, algunas cifras. Me tomé la molestia de pedir a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos que me proporcionaran datos. Los datos están allí, voy a ser breve en la referencia. Entre el año 1999 y 2025 se han registrado, obviamente, lo que ellos llaman transferencias, básicamente compraventas, y se han registrado prescripciones adquisitivas. La proporción de las prescripciones adquisitivas en promedio es 2.24%. Pero ese es un promedio de todos estos años. Lo que pasa es que lo que acreditan los datos es que en los últimos años va creciendo el uso de la prescripción adquisitiva. No distingue la información que tiene la SUNAR lo que pueda provenir de mandatos judiciales, lo que pueda provenir de la vía notarial y de la vía administrativa, pero el incremento es significativo. Entonces, ¿qué es lo que quisiera puntualizar aquí como idea inicial? Que lo que se ve aquí probablemente en el Poder Judicial son los casos más complicados. Son los casos precisamente de los poseedores ilegítimos. Pero más allá de esos poseedores ilegítimos, esos que no son propietarios, solo son poseedores y que vienen invocando haber poseído por el tiempo que dice la ley, bajo las exigencias que dice la ley, pues son probablemente los que, nos guste o no, en nuestra moral personal, nos producen cierta aversión probablemente, ¿sí? Probablemente, y es humano, ¿no? ¿Por qué? Porque es probablemente, en algunos casos extremos, hasta el usurpador, que logra mantenerse en la posesión por el tiempo que dice la ley, y sentimos que de repente no se lo merece. Probemos pensar eso. Pero quizás deberíamos retroceder en el tiempo y ver que los clásicos, como Yocerrán, tenían clarísimo que la prescripción adquisitiva consagrada por su código como modo de adquirir, en verdad, era una cobertura para un sistema imperfecto. Era una manera de cubrir una deficiencia del sistema de transferencia de la propiedad. ¿Por qué? Porque decía él, si no existiera la prescripción adquisitiva, nadie podría acreditar propiedad. En vano, de repente presentaríamos títulos porque siempre se nos diría, ese título solo es un título de propiedad si me acreditas que a su vez viene de otro propietario. Y nunca acabaríamos, ¿no? La prueba diabólica. Entonces, lo que quiero señalar es que lo que se resuelve aquí, resuelve la suerte no solo de ese poseedor ilegítimo, resuelve la suerte de otras personas que también usan la prescripción adquisitiva. A ver, tenemos personas que son víctimas de los costos del sistema. Este es un país en el que la formalidad cuesta. Y entonces, a veces, las personas acceden al registro, los padres accedieron, pero después no se hizo la sucesión intestada de los padres, los herederos le vendieron a un primo, no se hizo ninguna escritura pública, el primo a su vez le vendió a otro, y solo cuando un buen día el mercado
se presenta y le dice, te vamos a comprar tu propiedad porque queremos poner un centro comercial aquí, la persona dice, ¿qué tengo que hacer? Bueno, regularizar tu propiedad. Y regularizar la propiedad supondría reconstruir la historia. Y ese reconstruir la historia es en nuestra ley, al menos para los predios urbanos y regidos por el Código Civil, muy costoso, en tiempo y dinero. Juicios de otorgamiento de escritura pública, otorgamiento de poderes, en fin, sucesiones intestadas que no se hicieron. Entonces, ¿qué es lo que en la práctica se hace? Se acude a la prescripción adquisitiva como una vía simple de regularización de la propiedad y por eso existen muchas prescripciones adquisitivas notariales. Segundo, tenemos a los poseedores que son víctimas del propio sistema. Voy a poner un solo ejemplo, hay más ejemplos aquí, el de la duplicidad de partidas. Yo compré, es más, formalicé mi compra en una escritura pública que se inscribió en una partida registral que viene de una partida matriz de los años 70. Y sin embargo, un buen día aparece alguien reclamando sobre la base de una partida del año 1920. Y se plantea algo que ustedes ven todos los días también, los juicios de mejor derecho de propiedad. Y en los juicios de mejor derecho de propiedad hemos admitido, ya hoy diría mayoritariamente o casi pacíficamente, que se admita la posibilidad de reconvenir prescripción adquisitiva para poder probar que en el peor de los casos, con la prescripción adquisitiva ya soy dueño, porque preferimos a quien, al propietario que representa la vida diaria frente a ese otro propietario de puro papel. De un papel de 1920, nunca lo ejerció, pero ahora se presenta en el 2025 planteando un juicio de mejor derecho de propiedad. O terminamos en un cierre de partidas que nos obliga a iniciar un proceso. Y por último está lo que llamo la prescripción mental. Todos los días quienes nos dedicamos a la asesoría inmobiliaria, pues vamos a registros públicos, estudiamos la titulación y la estudiamos con 10 años de antigüedad. ¿Por qué la estudiamos con 10 años de antigüedad? Para razonar así, que sí o sí el vendedor es propietario. Sí por los títulos que estoy viendo inscritos en el registro o en el peor de los casos por la prescripción adquisitiva. ¿Y por qué? Porque en esa prescripción mental me estoy imaginando que si un día se descubriera, por ejemplo, una duplicidad de partidas, voy a poder invocar la prescripción adquisitiva. Por consiguiente, si en este modelo de prescripción judicial, que es el que tiene valor de cosa juzgada y que es el que de alguna manera es el referente para los demás modelos, nosotros le ponemos cortapisas a la prescripción adquisitiva o somos muy restrictivos, ¿ya? No digo que no se aplique la ley, digo simplemente si somos muy restrictivos, esas mismas restricciones se las estamos poniendo a los otros usuarios de la prescripción adquisitiva. ¿Soluciones hay? Sí, en camino, por ejemplo, el decreto legislativo 1595 que plantea la figura de la regularización del tracto sucesivo, para que historias inconclusas se pongan en un solo proceso y también en la vía notarial y se ponga sobre la mesa toda la historia para poderla reconstruir. Pero eso está pendiente de reglamentación y todavía no está vigente. Segundo, soluciones hay, por ejemplo, en la vía administrativa que se apartan, si ustedes leen las normas sobre saneamiento, tanto de predios urbanos en posesiones informales como las de saneamiento de predios rurales, se apartan casi expresamente de todo lo que se dice en el Poder Judicial, para no aplicar los criterios del Poder Judicial y tener una base legal que les permita decir esto no va a ser cuestionado. ¿Sí? Bueno, voy ahora sí a las preguntas puntuales. Uno, ¿existe un estándar probatorio diferenciado que se deba exigir al prescribiente? No, no existe un estándar, pero sí diría a veces existe el prejuicio. El prejuicio de pensar que la prescripción adquisitiva es el premio al usurpador, al ladrón que ha logrado mantenerse en la posesión y hay que ponérsela difícil. Pero no existe en realidad en la ley ninguna exigencia mayor, todo lo contrario, existen normas de las que podríamos deducir que se viene a ayudar al poseedor en la prueba, porque el poseedor lo que está acreditando es un hecho continuo, y entonces ahí está la presunción de continuidad. Habrá que tener en cuenta no un estándar, sino en todo caso la complejidad y la variabilidad del fenómeno posesorio en función al tipo de bien que se posee,
a las circunstancias concretas del caso, en fin, a todo aquello que supone la vida diaria, porque la vida diaria no supone estar en contacto necesariamente con todos los bienes que tenemos, sino, de alguna manera, comportarse como ordinariamente nos comportamos en la vida económica con ellos, ¿no? Entonces no será lo mismo juzgar de repente la prescripción de una casa de veraneo, a donde voy solo en el verano, que juzgar la prescripción de mi casa en Lima, donde estoy todo el año, ¿no? ¿Cuál es la interpretación adecuada respecto de la posesión pacífica? Aquí hay un tema bien importante que me parece que deberíamos nosotros reflexionar sobre ello. Latinoamérica es un país, son países receptores, en Latinoamérica somos receptores de derecho extranjero y trasladamos derecho producido en otros países, a veces solo ley, a veces también traemos la doctrina, pero Latinoamérica repiensa las cosas, a veces las redefine, porque esa es nuestra realidad. Nos damos cuenta que los conceptos de repente que vienen de fuera no nos sirven. Y en posesión pacífica pasó esto. En posesión pacífica, mientras que la doctrina, toda la doctrina dice que la posesión pacífica es aquella no indebidamente violenta, aquella que puede empezar violenta pero que se puede purgar después con la pacificidad, y aquella que de repente se tiene que defender con violencia, pero violencia legítima, pues todo eso es posesión pacífica. Nosotros tuvimos, a partir de hace como ya 2 décadas, la concepción de que posesión pacífica es la no controvertida, la no discutida. Entonces yo lo que creo es que nos pasan realidades, pero después que pasan esas realidades nos quedamos con el concepto que hemos recreado y no repensamos las cosas. ¿Qué pasaba? Bueno, hice una investigación en el 2007 sobre posesión pacífica y creo que lo que pasaba, y yo decía, ¿no será que aquí hay un mea culpa? Porque terminamos en sede judicial diciéndole al litigante, mira, disculpa, pero tu desalojo, por ejemplo, es improcedente. ¿No nos pasaba que teníamos muchas improcedencias? Pues bueno, esas improcedencias ya fueron de alguna manera abordadas a través del cuarto pleno casatorio. Entonces, cuando decimos que la posesión pacífica es la posesión no controvertida y decimos que los juicios quitan pacificidad, de alguna manera, eliminada la razón por la que habíamos adoptado esa posición, ¿no estamos convirtiendo en más conflictiva la sociedad? ¿No le estamos mandando el mensaje de litiga, presenta todas las demandas posibles, las denuncias, para que no te pueda quitar tu bien? Bueno, eso es algo que, insisto, creo que hay que repensar, ¿no? Esa es nuestra realidad. La interrupción y suspensión del plazo de prescripción. Aquí voy a ser muy puntual. Hay una sentencia casatoria que nos dieron como parte del material de estudio que dice claramente, expresamente, que en nuestra legislación no está prevista la interrupción civil de la prescripción adquisitiva. Porque sí, efectivamente, el Código Procesal, cuando dice cuáles son los efectos de la demanda, solamente dice que se interrumpe la prescripción extintiva. Y el Código Civil, en el artículo 953, tiene una referencia indirecta a la interrupción civil de la prescripción. El punto es, si yo digo que no puede haber interrupción civil, ¿qué sentido tendría litigar si los juicios pueden demorar 3, 4 años y demando en el año 8, en el año 10 vendría el demandado por reivindicación a decirle al juez, señor juez, se quedó usted sin materia, porque ya prescribí, así que ya no tiene sentido este juicio? Y eso no tiene sentido, ¿no es cierto? A pesar del vacío legal. Entonces creo que hay que pensar el tema. El tema de la suspensión, a mi entender, es un tema que en realidad solo admito la última causal, como que es la de no poder accionar, como ocurrió durante la pandemia, ¿no? Si durante la cuarentena iba a vencer mi plazo, pues entonces
yo tendría que invocar esa suspensión, ¿no? No podía materialmente demandar. Pero fuera de esos casos, creo que los demás son casos contrarios a esta idea de objetivización de la prescripción adquisitiva. Prescripción extintiva y prescripción adquisitiva no solo son conceptualmente distintas, sino tienen fines distintos. Mientras que la extintiva solo concierne a dos, la adquisitiva le concierne a la sociedad. Mencioné la importancia social de usar incluso la prescripción adquisitiva como vía para resolver problemas de titulación y seguridades en el mercado, ¿no? Dentro de esto también está el tema de si los requerimientos restitutorios tienen efectos interruptivos. A mi entender no porque sería una contradicción decirle a alguien que para interrumpir judicialmente tiene que demandar y tiene que ganar, y decirle a otro, mira, basta mandar una carta, ¿para qué gastas en un proceso? Mandas una carta notarial y nada más y ya se interrumpió. Y no solo se interrumpió a la suerte de un proceso, sino se interrumpió perpetuamente. Eso no tiene ningún sentido. O sea, a veces las cosas tienen que juzgarse en función a si tienen racionalidad o no tienen racionalidad. Si puede haber o no puede haber prescripción de aquel que ostenta un título negocial adquisitivo. Mientras no tengamos construida la figura de regularización de tracto sucesivo en el mundo urbano y civil, pues decir que alguien no puede venir con un título negocial adquisitivo a pedir la prescripción significa negarle la posibilidad de regularización a muchas personas que usan la prescripción adquisitiva vía regularización. Pero además también tiene título adquisitivo aquel que es víctima de una duplicidad de partidas. Sí, él tiene una compraventa. Le voy a decir que porque tiene compraventa, no, pues no me pidas. No, pues si se quedó sin titulación, que lo ampare, ¿no? Entonces, creo que, y ahí hay un tema procesal, ¿no? Evidentemente yo en prescripción adquisitiva no tengo en principio como tema probatorio analizar el título con el que accediste a la posesión. Hay poseedores con título y hay poseedores sin títulos. Sí creo que deberíamos tener algunas excepciones, construir excepciones. O sea, la respuesta no siempre son dicotómicas, sí o no. Creo que más bien en el derecho lo que tenemos son reglas y excepciones. Entonces, las excepciones, por ejemplo, ¿no? Si alguien me demanda la prescripción adquisitiva corta, sí, como bien lo dice la casación 838 de 2019 de Ventanilla, si alguien me demanda la prescripción corta, sí analizo pues si es un justo título. ¿Y qué cosa es un justo título? Que es otra de las preguntas. Es el título, primero, particular, negocial, que no tiene reproche ni respecto de su validez ni respecto de su eficacia, salvo por una razón, que es falta de poder de disposición de quien te dio el título. No era propietario, ¿no? Sobre el tema de la prescripción de bienes de dominio privado estatal, creo que los tres supuestos que se generaron a partir de la ley especial del 2010 que prohibió la prescripción fueron muy simples. Unos eran los que habían iniciado la posesión después de entrar en vigencia de la ley, obviamente no podían prescribir. Otros, los que habían iniciado el plazo prescriptorio, pero no lo habían concluido antes de la ley. Tenían una expectativa, no la pueden concluir. Y finalmente están los que habían iniciado y concluido la prescripción antes de la vigencia de la ley, y si consideramos que la prescripción adquisitiva es una pretensión declarativa, por supuesto habían adquirido, ¿no? Y bueno, y por último tenemos el caso de las asociaciones. ¿Qué pasa con las asociaciones? Creo que no hay en sede doctrinaria mayor discusión de que las personas jurídicas pueden adquirir. Lo que está pasando, fruto de nuestra informalidad, es que hay asociaciones que se nos presentan a pedir la prescripción de un predio matriz, pero ese predio matriz en el camino ha evolucionado y se ha convertido en ciudad. Y entonces hay casos, por ejemplo, en donde se ha pedido la nulidad de una prescripción notarial, porque el notario declaró
la prescripción y habían, por ejemplo, ¿no?, construcciones de empresas prestadoras de servicio público medio. Y entonces esta empresa se fue y se quejó. ¿Qué pasó? Si aquí estaba mi propiedad. Claro, de facto estaba su propiedad. Entonces eso es, creo, no es un problema de si es persona jurídica o no, sino el momento en el que vienen, donde ya me traen una prescripción que en sede de posesiones informales llamamos prescripción masiva. Pero no tenemos leyes para eso, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Muy agradecido. Agradecemos la intervención del doctor Moisés Arata Solís. Continuamos con la participación del doctor Francisco Avendaño Arana.